Bueno, como sabrán, mi nombre es Sharon. Voy a presentar como el componente de matemáticas para este preuniversitario que se hará en un presupuesto. Oh, Dios mío, sí me sagrado. Bueno, listo. Entonces, en esta primera sesión vamos a ver el diagnóstico y aritmética fundamental. Se van a ver los componentes como propiedades matemáticas básicas, jerarquía de operaciones, signos y fracciones, potencias radicales y logaritmos, y estrategias de cálculo y estimaciones que serán muy importantes para pues, promover como una facilidad en la hora de estar realizando la prueba. Yo les tenía un mini quiz diagnóstico, sin embargo, pues siento que más bien se los voy a compartir por el grupo y se los voy a dejar para que ustedes lo vayan viendo y realizando durante esta semana, porque sentía que 12 minutos como que podía ser un poco cortico para lo que de verdad buscaba y era precisamente poder ver en qué niveles estaban pues la mayoría de personas que están interesadas en eh, sí, como en este programa. Y así mismo, pues potenciar, o sea, como enfatizarme un poquito más en esas debilidades que hayan y ya, por esa parte. Como primera instancia vamos a ver propiedades matemáticas claves, que son como las más básicas. Esta sería la conmutativa, o sea, la conmutativa que sería como decir 2 más 4 es igual a 8, pero si yo le pongo 4 más 2 va a ser igual a 8, es lo mismo. No va a haber cambio dependiendo del orden en que se pongan los números. Entre esta, ahora está la asociativa. La asociativa pues debe ver como que sin importar el orden en que se calculen dos números, no va a intervenir en el resultado. Entonces aquí pues se puede ver que A más B se calcula primero y después se le suma C y va a ser igual a si yo calculo B más C y después se le sumo A. En lo mismo la distributiva radica en pues yo tengo un número que está multiplicando dos números que se están sumando. Y aquí pues sería como este se multiplica por este se multiplica por esto daría esto. En la identidad, en la suma es la identidad que forma, o sea, que mantiene el número igual, sería el cero, mientras que en la multiplicación sería el uno. Y en inversos quiere decir como en la suma, el inverso al número que yo estoy operando sería el negativo. Y si yo estoy operando un negativo, pues sería el inverso y me daría cero. Y lo mismo pasa en la división. En la división se utilizaría el uno y cuando lo multiplico ese número con uno sobre ese mismo número, me tiene que dar uno. Esto en casos diferentes a hacer. ¿Alguna pregunta por esta parte? Sí. Bueno, va a tomar como si no. Eh, esta es la jerarquía de operaciones. Es muy interesante como este tipo, como esperen, como esta manera de aprendérselo porque es como muy versátil. Entonces, lo primero es que tú tienes que operar cuando ves como una fila de números con muchas operaciones. Es que primero se utilizan los paréntesis, entras ahí y dependiendo de cómo vaya, pues vas a operar eso. Pero una vez que tú operas ahí, sigues con los exponentes y las raíces. Lo primero que haces, después
utilizas las multiplicaciones y divisiones siempre de izquierda a derecha. Si comienzas de derecha es más probable que en algún cálculo pueda ir cambiando y te dé un resultado erróneo. Y lo último que se hace siempre va a ser la suma y la resta. Lo mismo con el orden de izquierda a derecha. Entonces aquí podemos ver un ejemplo que va a ser como en este caso, primero yo haría esto exponencial y este paréntesis me centraría en este paréntesis. Después seguiría por este exponencial. Entonces aquí sería 3 por 3 sería 9 menos 1 por 2 más 8. Esto sería a 8 más, este ya lo puedo multiplicar por la propiedad distributiva que ahorita vimos. Esto sería 2 por 9 serían 18 y 2 por menos 1 serían menos 2. Y esto en total daría 24. Listo. Eso es como lo más importante que tengan que tener en cuenta para pues poder realizarlo. Ahora, aquí están las reglas de signos y fracciones. También es muy importante tener en cuenta estas bases porque mm, aprenderse que dos signos son iguales y por tanto son positivos y aprenderse que si dos signos son diferentes son negativos. Y eso va a intervenir mucho en la respuesta de cualquier operación. Entonces, una estrategia para poder mentalizarse esto y como para tenerlo un poquito más claro es que digamos que aquí sería como sumar dos negativos y aquí sería como sumar dos positivos y por tanto sería positivo. Aquí entraría simplificación de fracciones por el máximo común divisor. En ese sentido, primero hay que explicar pues qué es el máximo común divisor. El máximo común divisor sería como el más grande que tiene en común dos números sin dejar ningún residuo. Ahí entraría, entonces yo hago esto para poder ver la fracción un poco más fácil de operar. Entonces, digamos, como veo en el ejemplo, pues 18 sobre 24 está o sea, se ve como bastante compleja. Yo lo que puedo hallar es como el máximo común divisor, que sería hacer 18 24 y esto lo podríamos multiplicar por 2, este me daría 9, este me daría 12. Puedo seguir multiplicando por 2, digo dividiendo por 2, perdón. Esto sería 6, este quedaría igual, este no entraría. Pero entonces aquí ya puedo utilizar el 3 porque el 3 divide a ambos. Y entonces aquí yo puedo dividir 6 dividido a 3 me daría 2 y 9 dividido a 3 serían 3. Aquí puedo volver al 2 porque este puedo dividirlo por 2 y sin dejar residuos, siempre tener en cuenta que puedo utilizar solamente en esta fila los números primos. Entonces, este se dividiría en 1 y ya utilizaría por último el... dime, Elías. Una pregunta, ¿no estarías usando el mínimo común múltiplo? Según tengo entendido, el máximo común divisor es el máximo número que divide a dos números sin dejar residuo. O sea, que los divida simultáneamente, digamos. No sé si estoy mal o... Sí, 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 estás bien. Solamente que estaba el ejemplo, o sea, hice un ejemplo erróneo, pero sí es la definición que acabo de decir. Pero bueno, ahí quedó clarito, ¿sí? Como la diferencia entre el máximo común divisor y el mínimo común divisor.
Este es otro, aquí entraríamos ya a fracciones mixtas, a impropias. En esta de fracciones mixtas e impropias me sirve cuando yo quiero hallar como, o sea, tengo una fracción que es un poco más difícil de, pues, de interpretar, por así decirlo, entonces la voy a pasar a una más simple que yo puedo operar en diversos problemas. La estrategia, digamos, yo me la aprendí mucho como de ir de recorrido acá y de recorrido acá y mantener el denominador siempre juntito. Entonces, quedaría 2 por 4 serían 8 y eh, sumaría ese 3 y este denominador quedaría siempre igual. Eso es lo que quiere decir lo que la fórmula que les dejé ahí como más establecida. Y pues eso nada más sería como 11 más 4. Y también se puede pensar, o sea, como que una manera de pensarlo es como también explicando de que, digamos que yo tengo dos cositas, no sé, dos pelotas, entonces tengo 4 tercios de ellas. Por tanto, si yo multiplico 2 por 4 y le sumo 3, me daría el total me daría como la fracción en sí misma, que serían 11 cuartos en total. ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿O todo bien? Aquí, ay, no, pues eso, espera, un momento, me soltamos. Ah, no, sí, 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 estamos bien. Pensé que se había intercalado una slide. En este caso, vamos a ver como comparación rápida de fracciones sin necesidad de utilizar los denominadores. O sea, ni sin necesidad de buscar denominadores igual, que sería como hallar el mismo denominador. Bueno, entonces, es una estrategia muy importante porque te permite como determinar si una fracción es mayor o menor o igual que otra forma casi instantánea. Entonces, aquí más o menos yo puse este ejemplo, podríamos resolverlo como, y les dejé ahí los pasitos, que sería, si yo tengo 5 octavos y tengo 3 quintos, ¿cuál sería mayor? Multiplicaría en cruz, entonces sería 5 5 y aquí 8 por 3. Esto sería 24 y esto sería 25. Y aquí yo estoy determinando que este es mayor a este, por tanto, este es mayor a este, ¿cierto? Pero entonces, como yo ya determiné que 25 es mayor a 24 y yo los estoy organizando así porque lo que hice fue esto, este, o sea, 5 octavos, será mayor a 3 tercios, a 3 quintos, perdón. Y así es mucho más fácil que yo ponerme como a determinar el número común que me esto y después multiplicar este y ahí sí ver como cuál es el resultado verdadero. Entonces, ¿hay alguna pregunta respecto a esto? También está claro. Es una gran estrategia, no se les olvida, la necesitarán mucho. Ahora podemos pasar a potencias. En estas potencias podemos ver como las propiedades más esenciales en, pues, en la resolución de potencias. Digamos que aquí sería, voy a explicar cada una y después hago un ejemplo, como complementando la mayoría de las reglas que se mencionan. Entonces aquí sería, si yo tengo la misma base, pero elevado a diferente número, podría utilizar esa misma base y sumarlo. En este caso, si yo tengo una base, pero esa está, sí, como una base elevada a tal base, pero todo esto está elevado a otra base.
yo puedo multiplicar este por este, o sea, este por este. A ver, creo que esto es mejor. Este y me dará pues ya como un resultado. Ahora, la siguiente es como que si yo tengo dos números que se están dividiendo con la misma base, pero diferente exponente, los voy a restar. Es como la inversa de este. Entonces, si yo divido, resto. Si yo sumo, si yo multiplico, sumo. Y aquí la otra es que, digamos que si cualquier número que yo le dé a la cero, me tiene que dar uno. Todo esto si el número pues es diferente a cero. Si no, pues sería igual a cero. Pero es básicamente eso. Y la última propiedad esencial sería que un número elevado a un exponente negativo me- puede ser igual a uno sobre a n. Casi como que se entiende mal. Esto es igual a esto. Entonces ya teniendo en cuenta esas propiedades, puedo es como resolver este ejercicio, que básicamente sería eso. Entonces, yo sé que, bueno, aquí entraría algo importante que es como descomponer los números. Entonces, siempre intento buscar los números más fáciles para yo operarlos. Porque en el caso, digamos que en la prueba de la Nacho, pues es muy, o sea, tú no puedes llevar una calculadora, ¿no? Entonces necesitas como tener presente ello y buscar las maneras más fáciles de operar. En ese sentido, lo primero que yo haría sería determinar que 6 es igual a 2 por 3, ¿cierto? 12 es igual a, em, espera, es igual a 2 3 por 2. Porque 2, sí, porque 2 por 3 serían 6 y 6 por 2, 12. Y, y por último, sería utilizar este que sería 18 es igual a 2 por 3 que serían 6 y 6 por 3 18. Entonces, una manera más fácil de verlo, este se queda igual, pero entonces estos yo los puedo simplificar. Entonces quedarían 3 por 2, ¿sí? Y el otro sería 3 a la 2 por 2, ¿cierto? Entonces yo ya tengo los números descompuestos. Y una vez que los tengo descompuestos, ya ahora sí puedo como ponerme a operar este. ¿Qué sería? Primero utilizar, bajar este. Nunca, o sea, es muy difícil operar un número con un exponente negativo. Entonces siempre lo que se intenta es que queden positivos todos los exponentes. Y por tanto, de una vez utilizo esta propiedad que mandaría el 6 abajo. Entonces ya tendrías 12. Uy, esto quedó súper pellizcadito. A la 2, ¿cierto? Y ahora utilizando lo que la descomposición de números que hice, voy a decir que entre paréntesis 12 es igual a esto. Es igual a 2, 3 y el 2. Listo, elevado a la 3. Y que abajo será, ay, aquí me falta el 2. Y que abajo será 2 por 3 por 2. Y que 18 será 3 a la 2 por 2. Y entre paréntesis, el, ay, me sale. Entonces, entonces aquí ya puedo utilizar lo que les decía de esta propiedad, la segunda propiedad que vimos. Que sería, si yo tengo un número elevado a tal número y ese está elevado a tal número, puedo multiplicar esos dos números elevados. Entonces en este caso sería
2 por 6 por 3 puntos sobre, serían 2 por 2 por 2 3 por, aquí multiplico los dos y serían 3 elevado a la 4, 2 por 6. Pues a simples rasgos yo puedo decir que esto sería 2 a la 6 y 2 a la 3, esto no lo puedo simplificar más, pero puedo simplificar estos dos. Serían 2 a la 4 porque puedo sumarlos por la propiedad de la primera propiedad. Y esto sería 6. Y ahora vamos a restar esos exponentes para dejarlo en un número más fácil. Pero es que no me cabe. Voy a ponerlo por acá. Entonces, cuando yo lo resto, me va a generar que 6 menos 4, según la tercera propiedad, sería 2 a la 2 y 3 menos 6 lo dejaría a 3 a la 3. Y esto es mucho más fácil de operar porque dos números aquí sería 2 por 2 4, ¿cierto? Y 3 por 3 9 y 9 por 3 27. Y este sería el resultado. Listo. ¿Alguna pregunta respecto a ese ejercicio? Bueno, vamos a continuar. En este caso, ya vamos a ver los radicales. En los radicales existen tres propiedades esenciales. Que una sería que si yo tengo un número, la raíz de un número que engloba dos números que se están multiplicando, yo puedo hacer que estos se separen y generar que pues sean como dos raíces más fáciles de calcular. Siempre teniendo en cuenta que una raíz jamás puede ser negativa. O sea, si te da una raíz negativa, o sea, si operas un número y al final te da un negativo, tienes que reevaluarlo porque es imposible. ¿No? Y en este caso también sería lo mismo, como, así como en la multiplicación, si en la división yo tengo dos números que están dividiendo dentro de una raíz, puedo separar esa raíz en el primer número y en el segundo número. Y, y aquí esta propiedad es también bastante interesante, que es como cómo se relaciona lo exponente, la exponencial, sí, cómo se relacionan las potenciales con los radicales. Que es básicamente que si yo tengo una fracción elevada a tal, va a ser igual a el denominador multiplicado por la raíz del número elevado al numerador. En este ejemplo sería, bueno, les voy a poner esto como un poco más gráfico porque siento que es bastante importante que lo tengan muy en claro. Sería como si yo tengo m sobre n, esto siempre va a ser igual a ush, n, es n, es por- listo. Entonces, este será igual a n. Ay, qué no funciona. Bien, básicamente así se vería, que como visualmente se ve como un poco más fácil de entender. Y ahora puse este ejemplo para que pues vean cómo más o menos uno puede simplificar las raíces.
Entonces aquí yo podría decir que 72 voy a descomponer el 72 así como descompusimos el anterior ejercicio, que recalco que es muy importante descomponer los números en lo más fácil que usted pueda como hacerlo. Entonces voy a descomponer 72. El 72 se puede dividir en 2 porque tenían 2. Y esto daría 36. 36 se puede dividir en 2, serían 18. 18 se puede dividir en 2, entonces también sería 9. Aquí ya no puedo dividir porque me genera un residuo. Entonces, lo que voy a hacer, voy a utilizar el 3. Aquí sería 3, porque 9 divide 3, 3, 3. Y bueno, lo encasillo todo. Entonces, esto sería 2 a la 3. Y esto sería 3 a la 2. Ya tengo esto, entonces yo me puedo decir que 72 es igual a 2 a la 3 por 3 a la 2. Y esto, utilizando esta propiedad, puedo decir que em, el 3 se va a cancelar porque, como les dije, o sea, si uno tiene el mismo denominador y el mismo numerador, cuando no se le pone un número a esta parte, es porque son dos, básicamente. Si tiene otro número, ya pues ya lo indica, pero si no hay nada, tendría que haber un 2 invisible, pero siempre será una raíz a la 2. Entonces, voy a multiplicar, o sea, como que quedaría como así, 2 a la 3. Y esto, como sería igual a 3 sobre 2 a la 2, sería 3 a la 1, que me daría 3. Y este, todavía lo puedo seguir simplificando, que sería 2 a la 2 por 2. Y entonces, este también quedaría por la misma razón de esto, se podría sacar y yo diría que 2 por 2 por la raíz de 2, que esa sí ya no la puedo simplificar más. Y esto me daría 6 a la 2. Y ese sería más o menos el resultado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta respecto a este ejercicio? Entonces, aquí los algoritmos pueden ser un poco más enredaditos de entender, pero no se dejen asustar como por la magnitud. Entonces, por eso puse a dar ese ejercicios como para que uno pueda tenerlos más en cuenta y quede un poquito más claro. Entonces, básicamente un logaritmo lo que quiere decir es como a qué exponente hay que elevar la base, que la base sería esta, para que me dé el argumento, que el argumento sería este. Entonces, si yo tengo logaritmo de b a la a, tiene que dar un resultado, ¿no? Pero entonces, esta es la base, este es el argumento, y cuántas veces yo puedo multiplicar este para que me dé este. Y ese sería el resultado. Entonces, hay unas propiedades que hay que tener bastante en cuenta. Digamos que la definición, lo que les expliqué, también se podría reflejar como en exponentes, que sería, como yo estoy mirando cuántas veces tengo que multiplicar este para llegar a este, entonces puedo decir que b es c es igual, por otra parte, es- por otra parte están ya las propiedades de cómo se podrían operar, para hacerlo más fácil. Entonces sería, si yo tengo un logaritmo con una base, y se me están multiplicando dos números, yo puedo separarlos y sumar esos dos números. Y lo mismo pasa en la división, pero en la división es como si yo tengo un logaritmo con la misma base y hay dos números dentro que se están dividiendo, yo puedo separarlos y restarlos. Entonces, si se dan cuenta como que multiplicar es como sumar exponentes y sumar logaritmos.
y dividir es restar exponentes y restar logaritmos. Por eso van como muy de la mano. Y por tanto, también está la otra propiedad importante, que es si yo tengo un logaritmo que está en una base B y tiene un argumento que se está elevando a una constante cualquiera, yo puedo sacar esa constante o sacarla y multiplicarla por el logaritmo normal. Y como se dan cuenta, también se parece mucho a lo que vimos ahorita, que también es como si yo estoy multiplicando un exponente, también multiplico un logaritmo. Y este es otro de cambio de base, que es un poco, o sea, es un poco menos conocido. Entonces aquí está el logaritmo de base B, perdón, con un argumento A, va a ser igual al logaritmo de una constante que normalmente se utilizaría el 10, pues porque el 10 es como un número bastante bueno para operar. Entonces, el logaritmo de una constante con un argumento de A y el otro logaritmo con esa misma constante con un argumento de B. Entonces vamos a resolver este ejercicio. Entonces, básicamente, si yo tengo un argumento, si yo sé que esto va a ser como el ejemplo de la definición. Entonces, yo sé que 3 va a ser elevado a la 4 me va a dar 81. Esto es lo que quiere decir. Ya. Ahora, por esta parte, está el logaritmo de 2 a la 7, que este es un poco más. Este vamos a utilizar el cambio de base. Sí, sí, sí. Vamos a utilizar el cambio de base. Entonces, como no es un número tan fácil de ver, entonces lo que podemos hacer es como. Voy a utilizar K como 10, porque les dije que 10 es fácil de llevar. Entonces puedo decir que logaritmo de que eso va a ser igual al logaritmo de 10 sobre 7, sí, sobre 7, sobre el logaritmo de 10 sobre la base, que sería en este caso 2. Y esto me va a dar, pues aquí yo tengo que utilizar calculadora porque pues tampoco es como tan intuitivo de ver, pero en otros casos pues digamos que un logaritmo en una calculadora pues ya está en base 10, entonces no tienes que modificarlo y por tanto puedes sacar esa, entonces digamos acá haría 6.0845, luego sí, 45. A ver, y abajo sería el logaritmo de 2. Sería 0.30 y ahora divido esos dos, que serían 0.2,8. Y esto me tiene que dar igual a esto. Bueno, aquí tengo que borrar para que no quede después. Y ahora está este. Aquí vamos a utilizar la última propiedad que vimos. Siempre que va a borrar, deja de escribir por un momento la visita. Mm, eh, Entonces yo, como mencioné anteriormente, hay una propiedad de exponentes. Este exponente saldría afuera. Entonces aquí yo puedo decir que 2 por logaritmo. Ay, qué pena, quedó como todo enredado eso. Ese. Entonces, esto ya es mucho más fácil de saber, porque digamos que tú ya sabes,
intuitivamente que si yo multiplico 5 por 5, 25. Y 25 por 5, sí. Entonces, este sería 5. Y aquí tengo el 2. Entonces, perdón, sería 3. Sería 3 porque se repite 3 veces el 5. Y aquí sería 6. Y ese sería el resultado de esto. ¿Alguna preguntita respecto a estas propiedades? Bueno, listo. Entonces aquí podemos ver que hay estrategias para el cálculo mental. Aquí puedes, como tú, analizar cosas de manera muy rápida. Me pareció muy importante tener eso en cuenta, más allá de, pues, como enfatizar en cositas así muy, muy matemáticas rigurosas. Entonces, como que dejé esto. Entonces, digamos, aquí tengo este, que es estrategias de cálculo, está el redondeo y compensación. Hay dos maneras de ver. Ay, espera, espera, espera. Sí, sí. Está el redondeo de compensación. Hay tres pasos muy importantes para que tengan en cuenta. Está el redondeo, la compensación y la resta. Voy a hacer un ejemplo y que no me parece que no sé cómo, no sabía cómo ponerlo en la diapositiva, pero pues es chévere que le pongan cuidado. Entonces digamos que yo tengo un número yo voy a operar 198 por 5, ¿cierto? Pero digamos esto está, pues mientras me pongo a hacer uno por uno, multiplicarlo, parece un poco más extenso, pero entonces yo puedo decir que esto, que es 198, es lo mismo que 200. Es aproximado, no es lo mismo. Y esto me daría que 200 por 5 sería, ¿cierto? Ahora yo tengo en cuenta que yo le corrí 2 unidades. 2 unidades. Esas 2 unidades voy a hacer la compensación. Entonces voy a multiplicar 2 por 5, me daría 10. Y ahora voy a restar esos dos resultados que me dieron. Entonces 1000 menos 10 sería igual a 90. Y esto sería el resultado y lo pueden verificar con la calculadora si no está mal. Y pues tiene que dar 398 por 5. Efectivamente. Entonces, es importante que se acuerden de todo esto y que se lo memoricen, lo vayan practicando en ejercicios así que ustedes vean como super easy y dicen como, bueno, pues puedo como utilizar este método. También está este otro que es descomposición distributiva. Se utiliza mucho la distributiva, entonces lo puse como entre paréntesis. Es útil cuando el factor termina en 0, 1, 2, 5 o 9. En estos casos, lo que se busca es como quebrar un número para usar decenas y unidades. Entonces yo tengo estos dos, pero mientras yo me pongo, es lo mismo en el otro caso, como que si yo me pongo a multiplicar uno por uno y después le sumo la multiplicación y me da el total, como que es un poco más complejo. Pero entonces yo puedo simplemente coger, acordarme que 47 lo puedo multiplicar por la descomposición de estos, que sería 10 más 2, ¿cierto? 10 más 2, 12. Y yo no estoy, o sea, no estoy inventándome nada, solamente lo estoy como representando en diferentes formas. Ahora voy a utilizar la distributiva, que sería 47 por 10,
y 47 por 10 y 47 por 2. Y esto me daría 470 más 94. Esto va a ser igual a 564. Listo. Y ya, tenemos el resultado. Y ahí se puede hacer con una infinidad, pero siempre recordando que yo puedo utilizarlo solamente cuando los dos factores que estoy multiplicando terminan en un número primo. Eso solamente se podría. A ver, ahí no sigue. ¿Alguna pregunta respecto a este método? Bueno. Ujú. Está ahora doblar y eso también es muy interesante porque entonces yo aquí les dejé como que el 50% siempre va a ser la mitad de 100, ¿cierto? Que el 25% siempre va a ser la mitad de la mitad y el 12,5 va a ser la mitad de la mitad de la mitad. Por tanto, yo voy a coger como que divide por 4 y divide por 8. Entonces, en estos casos, yo puedo decir que 25 es 64, en vez de ponerme a hacer como, bueno, hay dos maneras de hacerlo, me parecen las dos y sí, pero pues este es como uno interesante, que puede ser como, yo tengo 64 y 64, como 25 es 4 veces 100, pues 64 dividido 4 va a ser igual a 16. Y eso sería el porcentaje de 64, que sería 25. Y en este pasaría exactamente lo mismo. Entonces, si yo sé que son que 12,5 eh, es 8 partes de 100, entonces puedo dividir 80 entre 8 unidades. Bien, digamos que en este hay, o sea, les voy a explicar como la parte por si alguno no conoce, que es como de, bueno, si yo tengo 100%, que se refleja en 64%, digo 64 normal, el 25%, ¿cuánto será esa cantidad de este? Entonces simplemente hago como una regla de 3 que sería 25 por 64 dividido en 100 y esto me daría lo mismo, sería 16. Listo. Bueno, aquí voy a dejar un espacio como para explicarles eso, pero pues creo que lo pude hacer en un... Ajá. Entonces aquí vamos a ver estrategias de estimación de raíces y progresiones. Después hay los pasitos para que lo tengan muy presente y vamos a hacer un ejemplo. Bueno, primero pues voy a explicar, buscar el cuadrado perfecto más cercano que un global número. Con el cuadrado perfecto me refiero como a un número que elevado a tal número me dé un número exacto, o sea, como sin decimales, un número entero. Después mide qué tan lejos está tu número de cada extremo. Lo que vas a hacer es como organizar cada número eh, en orden y medir desde el pequeño hasta los siguientes, que sería medir, o sea, una medición siempre va a ser una resta. Y traslación, traslada esa fracción al intervalo, pues básicamente sería, yo hallé una fracción respecto a ello, hallé como una proporción y ahora voy a meter esa proporción en el intervalo que me corresponde. Ahora como un ejemplo de ello sería la raíz de 50. A simple vista, pues uno no se la sabe, pero podríamos encontrarlo sabiendo que
50 de 50 cabe entre, pues, cabe entre 7 a la 2 porque es 49, y 8 a la 2 porque es 64, ¿cierto? O sea, este numerito entra entre estos dos, entre estos y estos. Entonces, como le puedo decir que 49 de 50 y este de 64. Entonces, una vez que nosotros ya sabemos esto, sí, podemos decir que su raíz está entre 7, pues raíz era entre 7 y 8. Y esta raíz podría decirse que yo voy a medir, o sea, ya tengo estos dos partes importantes, ¿no? Ahora pasa el segundo paso, que es medir qué tan lejos está tu número de cada extremo. Entonces yo tengo esto y ahora puedo decir que mido, mido de 49 a 50, hay una unidad, ¿cierto? De 49 a 64, 49 a 64 van a haber 15 unidades, si no estoy mal. Sí, 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 15 unidades. Esto me da una proporción. Yo ahí ya di una proporción, entonces yo puedo decir que esto va a ser un, sí, uno sobre 5, uno sobre 15. Me enredé. Entonces cuando yo ya dije esto, si lo dividimos me da 0,07, ¿cierto? Cuando yo lo divida, voy a meterlo en este intervalo. Pues como yo sé que 7 a 8 hay solamente una unidad, voy a sumar este numerito que me dio a este intervalo. Entonces, si yo sumo 7 más 0,07, me va a dar 7,07. 0,07 más 0,07. Y por tanto, si ustedes verifican en la calculadora, esta raíz de 50 me va a dar 7,07. Y así de fácil, o sea, de verdad, como que uno se puede ahorrar muchos dolores de cabeza y muchas complejidades, pues teniendo presente eso. Y digamos, por esta clase sería hasta este momento, porque les dejé unos ejercicios que se los voy a compartir para que ustedes los hagan como en casita. Igual yo estoy pendiente ahí como el grupo, por si necesitan algo, pues ahí está como mi número. También me pueden preguntar sin miedo si están haciendo algún ejercicio que no entiendan, pues me dicen y yo les puedo ir explicando también de manera como más personalizada. Estoy dispuesta ahí para ayudarles. Entonces, no sé si alguna tenga una pregunta respecto a alguna de las estrategias como que vimos o o algún problema o ejercicio que hicimos en este momento. Bueno, pues entonces a continuación pues les digo que también les voy a hacer un test, como que se los voy a compartir por el grupito también para que lo vean, porque lo que les mencioné al principio.
O lo que les mencioné al principio de que pues me gustaría como saber en qué nivel va cada uno para poder ver pues en qué enfatizo y en qué no tanto y ya. Y les deseo una feliz noche. Estoy ahí pendiente si necesitan algo. Hasta luego.